Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de casas embrujadas alrededor del mundo. En mayor o menor medida, involucran por lo general experiencias con espíritus tormentosos que no pueden dejar este plano, ya sea porque vivieron una muerte horrenda o atestiguaron una tragedia que hace eco en una dimensión más allá de la que vivimos. Resulta curioso que a este tipo de situaciones sean escépticas las personas dedicadas a la investigación científica. Su argumento es que dichas anomalías son producto de la sugestión o algún desperfecto en la estructura de la casa. Sin embargo, el vivir en carne propia lo sobrenatural ha dejado a más de uno mudo ante cualquier explicación lógica, sobre todo cuando la evidencia pasa del plano psicológico al plano físico. Uno de los lugares que posee una reputación aterradora es la casa de Sally, cuyas paredes guardan uno o varios secretos que hasta la fecha nadie ha podido revelar. Corría el año de 1992, cuando Tony y su esposa, Debra Pickman, se mudaron a esta vieja residencia ubicada en el 508 de la North 2nd Street en Hutchinson, Kansas, cerca del río Missouri. La ilusión de este nuevo comienzo venía con la feliz noticia de que Debra estaba embarazada, y tras varias semanas de desempacar, todo marchaba muy bien y la casa parecía cada vez más a un hogar. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a notar ciertas anomalías. Los aparatos electrónicos o luces se apagaban y encendían, y los objetos se movían de su lugar apareciendo en otra parte de la casa, cosas que uno por lo general pasaría por alto o no le prestaría mucha importancia. El tiempo pasó. Y en verano de 1993, Debra dio a luz a una hermosa niña. Después, las cosas dieron un giro muy extraño, ya que la pareja fue objeto de aparentes bromas inofensivas, donde los cuadros eran colocados boca abajo, e incluso los juguetes del bebé eran agrupados en círculo. En ciertas noches, escuchaban pasos y se oían arañazos en las paredes. La actividad aumentó, y preocupados, decidieron llamar a una psíquica. Durante su recorrido por las habitaciones, Tony tomó algunas fotografías y tras entrar en el cuarto del bebé, la psíquica les confirmó la presencia de un espíritu infantil en la casa, de nombre Sally. La idea de una niña rondando en la casa emocionó mucho a Debra, ya que intentaba ayudarla y hacerla sentir como parte de la familia. Incluso le compró juguetes. Pero para Tony, las cosas eran muy diferentes, ya que él era objeto de fenómenos que con el paso de los días se fueron volviendo cada vez más siniestros. Las fotos que había tomado en aquella ocasión fueron reveladas y tenían formas y manchas oscuras que lo hicieron pensar en el espíritu. Entre las cosas más fuertes que él llegó a experimentar fue que recibió 3 arañazos en la espalda. Además, se produjeron incendios espontáneos en la casa y la tensión aumentó cuando Tony vio con sus propios ojos al espíritu de una niña en la cocina. Este fue el retrato que él hizo de la niña. Se dice que la casa pertenecía a un médico local. Hace mucho tiempo, a principios de 1900, Sally, una niña de 7 años de edad, creció terriblemente enferma y durante la noche sufría fuertes dolores abdominales. Su madre, asustada, la llevó apresuradamente a la casa del médico, cuya área de trabajo se encontraba en el piso inferior. Al revisar a la pequeña, dio con el diagnóstico de un caso severo de apendicitis que requeriría de una cirugía inmediata. En ese momento, al ver los instrumentos quirúrgicos, la niña entró en pánico y el médico se vio obligado a sujetarla y darle éter. Su prisa por intervenir a la niña no dejó que el anestésico hiciera efecto y Sally despertó en medio de la incisión inicial, horrorizada al ver cómo le estaban abriendo el vientre y comenzó a luchar y arrebatar contra el dolor. Lamentablemente, esto le causó heridas muy severas y antes de morir, se dice que miró al doctor con tanto miedo y odio que desde entonces se mantiene en su casa hasta el día de hoy. Otra teoría sugiere que el doctor de la casa había tenido un amorío secreto con su sirvienta, una mujer de color de cuya relación nació Sally, quien murió de neumonía,
El espíritu de ambas rondaría la casa con rencor hacia el doctor, que siempre las excluía por miedo a dañar su reputación. Volviendo al año de 1993, tras las oscuras manifestaciones en la casa de Tony y Debra, la psíquica que contrataron había captado también la presencia de una mujer, cuyas intenciones eran malignas. Debido a la gravedad de los fenómenos, muchos coinciden en que se trataba de una entidad no espiritual, sino demoníaca. Posteriormente en la casa, Tony experimentó varios jaloneos nocturnos, y tras la búsqueda de una solución, encontraron ayuda profesional de diversos investigadores paranormales, quienes durante una visita vivieron en carne propia los efectos del ente maligno, quien los atacó con serias marcas en sus cuerpos. No había una solución aparente. Tony y Debra empezaron a discrepar sobre la idea del fantasma, y poco a poco se enfrió su relación sentimental, provocando peleas entre ambos y pensamientos oscuros en la mente de Tony, donde voces le decían que debía hacerle daño a su esposa. Un día, Tony, apenas conteniendo la rabia y las ganas de matar, finalmente se tranquilizó y le comentó su inquietud a Debra sobre que alguien saldría lastimado si no se iban en ese momento de la casa. Esa fue la gota que derramó el vaso, y finalmente ambos se mudarían en ese mismo instante de aquel recinto que les hizo tanto daño. La reacción de Tony no pudo ser mejor. Uno siempre tratará de proteger a su familia por sobre toda circunstancia, y seguramente tú también harías lo mismo. Lo sorprendente fue su fuerza de voluntad para no ceder ante el odio y la desesperación. La casa de Sally, hoy en día en Hutchinson, Kansas, es un museo abierto para recorridos donde de vez en cuando varios cazadores de fantasmas se aventuran a realizar nuevas investigaciones que resultan en psicofonías y capturas de esferas transparentes en varias fotografías. Desde entonces, ningún nuevo inquilino ha pisado la casa debido al espíritu de Sally y al desconocido ente demoníaco que aún hoy habita entre sus cuatro paredes.